Tengo 23 años, soy periodista deportivo. Si la tesis acompaña muy pronto, licenciado en Comunicación Social. Y todo lo que les voy a contar no tiene aplicación de Big Data, no tiene cuestiones de analítica, no tiene demasiadas cuestiones muy profesionales que explicarles a ustedes. Esto es un trabajo a prueba y error, como el que todos los estudiantes de periodismo, los que están acá lo sabrán, lo habrán hecho. Básicamente, yo lo que les puedo contar es que cuando empecé con Thread Deportivo, tenía 2.200 seguidores. Llevaba un par de años con un proyecto llamado Deporte Interno, que lo inicié en 2013. Me iba a anotar a la mañana a la carrera de periodismo, por la tarde creo el proyecto y la idea era usarlo de banco de pruebas. ¿Por qué Deporte Interno? Un nombre de esos que usamos todos los estudiantes de periodismo, muy básico, entrar a la interna del deporte. Básicamente, salirnos del costado del escándalo, de la polémica, de la búsqueda del problema constante e intentar explicar cómo jugaba el River de Gallardo en sus albores, cómo se desempeñaba el Boca de Arrobarrena en ese momento. Empezar a hablar de aquellas cuestiones que en las redes se empezaba a notar, interesaban y mucho. No era algo de nicho, era algo más. Lo que sucede es que tuvo su esplendor de 60.000 visitas en Brasil 2014 y luego lo que pensábamos que era un proyecto impresionante, que nos podía funcionar, que íbamos a tener prestigio, dinero, nada de eso pasó. Pronto el blog cayó, éramos 20 o 25 personas, la mitad se fueron y quedamos en el medio diciendo, ¿qué hacemos? ¿Para qué nos sirve esto? ¿A qué nos dedicamos ahora? Poco a poco entendimos que había que darle una vuelta de tuerca, que no se podía hacer un proyecto que tenga podcast, que tenga radio, que tenga microvideos para YouTube, que intente abarcar muchas cosas que no podríamos hacer. Básicamente porque no teníamos nadie atrás que nos banque a nosotros. No teníamos una cadena, no teníamos formatos impresionantes de análisis de estadísticas, saber los detalles del juego a partir de los números. Era algo impresionante que nosotros no podíamos todavía ni siquiera soñar. Hasta que una mañana lo tienen a Manuel Bartual, español, escritor, dibujante de cómics, también director de cine en algunos videos under. Básicamente el tipo formuló algo que ya se estaba dando en las redes sociales. Un formato llamado Hilos de Twitter. Fue creado por la misma comunidad. Para quienes no saben, es muy básico. Pongo un tweet, me lo respondo a mí mismo, a tal punto que puede llegar a las 20, 25, 30, 50 respuestas y contaré una historia, describiré un pensamiento, haré una reflexión, conté lo que me pasó en el chino cuando fui a comprar hace un ratito. Básicamente puede pasar cualquier cosa ahí. Entonces, desde la banalidad de pensar, bueno, la gente de Twitter está usando esto para comunicarse, vamos a usarlo nosotros. ¿Para qué? Para contar una historia. Este fue el primer tweet de lo que lanzó. Ustedes lo leen, estoy de vacaciones en la playa, de repente me empezaron a pasar cosas raras. Y uno dice, el tipo saca una foto, se le ve la sombra, parece un poco verdad. Y empezás a leer todo lo que va explicando y básicamente empezó a formar una historia de misterio, de terror. Alguien lo perseguía, él estaba en la fila del supermercado y tenía a alguien muy conocido que lo estaba mirando y estaba tirado en la reposera, tomando sol en tranquilidad y había alguien que estaba cerca mirándolo. Y a cada momento sentía que tenía a alguien que lo ponía en peligro. Y empezó a jugar con diferentes cosas. Con el feedback de la gente, por ejemplo. Agarró un papel higiénico junto a su novia, armó una preproducción increíble en su casa, tomó el papel higiénico, lo desenrolló, puso palabra por palabra, estás en peligro. ¿Qué hizo? Lo fue desenrollando todo, lo puso sobre una mesa, sacó la foto y le dijo a la gente, bueno, no voy a llamar a la policía, ustedes me van a ayudar a resolver qué me pasa. Puso el misterio y se terminó descubriendo que era un clon, ahí nos dimos cuenta que era todo ficción, pero había gente que le preguntaba, ¿de verdad, Manuel, estás bien? ¿No te pasa nada? Había gente que incluso se había creído la historia en un principio. Y eso es la maravilla de lo que se puede lograr con la literatura, y lo hizo en Twitter, y lo hizo básicamente con elementos que tenía en su casa, con papel higiénico, con pensamiento, con cerebro. No necesitó de estadísticas atrás, no necesitó de un proyecto impresionante que le dé dinero para formular lo que quería contar. Primera lección, las personas quieren historias atrapantes y eso lo aprendés sobre la marcha, lo aprendés
a medida que vas estudiando y entendiendo esta carrera. Lo vas aprendiendo a prueba y error, vas contando cosas que te parecen recontra interesantes, pero a la gente no, y tenés que pensar en aquellas cosas que pueden ser magnéticas para las personas. En las historias de vida, por ejemplo. Alexis Ribeiro, español. Otro tuitero que ha explotado muy bien el tema de los hilos en Twitter. Básicamente lo que hizo fue, él es un escritor, ama la astronomía, lo que empezó a hacer fue a contar historias que tengan que ver con lo que a él le gustaba. Cosas muy de nerd. ¿Por qué estaba leyendo eso? Porque soy nerd y porque me interesaba. Entonces vos empezás a analizar la historia y ves que habla sobre vida alienígena, sobre el anillo de Saturno, sobre la posibilidad de irnos a vivirnos a la luna, y vos no son cosas que vas a leer un viernes a la noche en tranquilidad en tu casa o a punto de salir. Pero el tipo logró masividad. Sus hilos andan entre los 300, los 1000, los 2000, entre retweets y likes. Eso nos habla de que hay cuestiones que, más allá de que son de nicho, pueden servir para ganar en masividad. Segunda lección que aprendí sobre la marcha. No importa lo que quieras contar. Lo que importa es la manera en que lo contás, la forma. La gente quiere personas apasionadas, escritores apasionados en lo que te van a comentar, en lo que te van a detallar, en lo que te van a argumentar. Porque básicamente las personas apasionadas nos atraen, nos gustan. Nos gusta escuchar a alguien que nos explique de una manera muy particular, con el brillo en los ojos. Ustedes lo deben saber. Debe haber alguien que tienen cerca, alguien sentado acá, que les interesa saber de su profesión, de lo que le gusta, de lo que lee, de lo que no lee. Les gusta eso. Y a mí me pasaba muy seguido que tenía una biblioteca llena de libros y no las usaba. Y me pasaba que leía muchísimo y no lo usaba eficientemente. Y me pasaba también que estaba todo el día viendo contenidos deportivos, pobre mi novia, y ¿para qué lo usaba? ¿Para qué me servía? Y empecé a pensar. Nació Thread Deportivo. A mediados de 2017, cuando empiezo a ver esos ejemplos, empiezo a pensar cómo aplicarlo. La manera de aplicarlo era tener a Rusia 2018 ahí nomás. Tenía 6 meses, más o menos 5 meses, para preparar lo que quería hacer. Y la forma fue crear hilos de Twitter acerca de diferentes historias del deporte. Llámese cuestiones con títulos polémicos que nos gustan a nosotros. ¿Por qué Maradona no ganó solo el Mundial del 86? Ponías un videíto, analizabas, tenía Batista, tenía Burruchaga, analizabas diferentes cuestiones. Y luego empezamos a notar una cuestión muy particular. Este hilo me llevó a realizarlo alrededor de 2 meses. Fue un hilo donde contaba básicamente la historia detrás de Messi, detrás de los títulos, los goles, las asistencias. El Messi genial que todos conocemos, pero no el que tiene la enfermedad hormonal atrás, el que tiene el rechazo de River y Newell's detrás, el que tiene una historia donde 13, 14 años tuvo que decidir irse. Básicamente, lo que mejor funcionó en este hilo fue que lo fui anunciando durante un largo tiempo. Fui avisando a la gente, che, tengan cuidado porque se viene algo muy bueno. Se viene una historia donde van a conocer el casting que tuvo que hacer Messi para irse a Barcelona, presentar un video donde hacía jueguitos con una naranja, diferentes detalles de por qué River lo rechazó, de si realmente lo rechazó, si no, qué le pasó en su infancia, cómo jugaba en su infancia, utilizar videos. Este hilo lo hice en 2 horas. Pueden notar fácilmente la diferencia de retweets y facts. Y no es un ejemplo elegido sesgadamente, es básicamente lo que pasó con varios de este tipo. Un amigo me habla la mañana que se lesiona Chiquito Romero antes del Mundial y me dice, ¿por qué no haces un hilo que tenga los principales lesionados de la historia de los Mundiales en la previa, los más traumáticos? Vemos fácilmente la difusión. Este tuvo alrededor de 70.000 visitas. Este no pasó a las 5.000. La gente se da cuenta. Las personas, los internautas tuiteros, se dan cuenta de lo que uno les va a contar, de la manera en que uno lo va a contar, de cómo uno lo está preparando. Y así empecé a jugar con diferentes cuestiones. Con la nostalgia, por ejemplo. Las publicidades mundialistas. ¿Quién de ustedes puede ver una publicidad mundialista de 1994, 1998, 2002 y no recordar su infancia? Es muy difícil. Empezamos a publicar las diferentes publicidades a lo largo de la historia y tuvo una repercusión increíble. Y no era solamente
la publicación de videos, porque sería una mera recopilación que se puede hacer en YouTube, en cualquier lado. Básicamente lo que lo que hacía era publicar el video y contar una curiosidad de cómo se hizo, de por qué se hizo, de la intención que tenía. Hay una publicidad característica, si mal no recuerdo en este momento, de Quilmes, donde diferentes jugadores, de cara al Mundial de 2002, cantaban "Vamos, vamos Argentina" en una terraza, pero no se los cantaban a ellos, que eran los que iban a participar del Mundial. Ellos se lo estaban cantando a la gente que estaba saliendo de la crisis de 2001. Ese tipo de cuestiones que van más allá del típico aliento a la Argentina empezaron a llamar la atención. O un videíto donde Maradona hace de duende nocturno y va por todos lados a la noche de 2002 para levantar a todos y que se despierten porque Argentina jugaba de madrugada. Ese tipo de historias no todos las recuerdan. Y se empezaron a sumar y me pasaron publicidad de 1978, de 1982, una locura, publicidades que ni siquiera sabía que existía. Kempes vestido de mariachi cantando. El otro se encargó de recopilar los 80 últimos goles de Argentina en la historia de las Copas del Mundo. No como una mera recopilación como este, sino agregando curiosidades. Desde qué dijo Crespo después de un gol del gol en particular que estaba comentando, hasta alguna historia detrás de por qué Babington pateó de determinada manera, o qué pasó con Houseman después de determinado tanto, o los goles de Maradona, analizarlos de otra óptica, entender cuántos pases se habían dado en el gol histórico de Cambiaso en 2006. Había muchas cuestiones para tratar, pero todo lo que hacíamos era analizar en base al recuerdo, al gol. ¿Quién hizo el tanto de 2006? Lo hizo Cambiaso, listo, ¿y qué atrás? 400 pases. Y hay muchas cosas para analizar y se puede estudiar desde qué óptica miraba el fútbol Argentina en cada época. Era un repaso. Con el paso del tiempo también aprendí que había otra cosa que no utilizábamos bien y era el tema de las guías mundialistas. Puedo apostar tranquilamente que de acá menos de 10 personas leyeron una guía completa en mayo, principio de mayo, cuando se lanzan las guías mundialistas. ¿Por qué? Porque no te acordás después. Te las guardás pensando que después te van a servir para analizar los principales equipos, por cuestiones laborales, por cuestiones de gusto, no importa. Entonces lo que pensé fue, bueno, ¿cómo usarlo? Porque las guías, en general, sea un sitio muy precario, o seas The Guardian lanzando una tremenda guía mundialista, ¿por qué no la leen completa? ¿Qué pasa en el medio? Lo que hice fue, antes de cada partido de Argentina, empezar a publicar, por ejemplo, el proyecto gubernamental de Islandia, cómo la política de ese país influyó en las personas para que dejen de consumir tabaco y alcohol a través del deporte, logrando que su selección se perfeccione de una tal manera que logró que Islandia elimine a Inglaterra en la última Eurocopa, o se clasifique, por ejemplo, históricamente al Mundial siendo Tucumán. Y los ejemplos se iban sumando. Estudiar a Luka Modric, por ejemplo, la gran figura que actualmente destronó a Cristiano Ronaldo y Messi en los The Best. Bueno, el tipo tiene una historia atrás donde la guerra lo modificó su pensamiento completamente. Asesinaron a su abuelo, él tuvo que vivir en un sitio de refugiados con su madre, con su padre. De repente su padre se fue a la guerra y él quedó solo con su mamá pateando contra una pared de un hotel muy hecho trizas. Y uno dice, bueno, estos tipos están en el Real Madrid, ganan millones. ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás de Víctor Moses, la figura de Nigeria? Sus padres fueron asesinados por ser líderes religiosos de la comunidad donde él vivía en Nigeria y él debió irse a Inglaterra salvado por unos amigos. ¿Qué hay detrás de cada figura que iba a disputar el Mundial? Sin descuidar detalles que tenían mucho de importancia, por ejemplo, quién era el lateral de Islandia, por qué Islandia aprovechaba su altura de una manera determinada, cómo jugaba Nigeria, cómo tiraban los centros Francia. Eran cosas importantes, sí, pero eso lo analizaban otros. Eso lo hacían otras personas. Y tenía que buscar la manera de entrar por otro lado, de lograr una difusión a partir de otra cosa. Y esa otra cosa fueron las historias de vida. Francia. Un día anoche me metí, investigué qué decían los diarios franceses del futuro campeón del mundo. ¿Saben qué decían? Es un seleccionado de PlayStation, no existe. Está sobrevalorado, es un cúmulo de estrellas con muy poco que contar. No tienen juego fluido,
no tienen demasiado brillo como para triunfar, no llegarán lejos. Esas eran las principales críticas. Lo pueden buscar tranquilamente el hilo, están todas las fuentes publicadas ahí mismo. Ex campeones del mundo del 1998 criticando, denostando a Francia. Es contenido periodístico eso. Y no estaba en ningún lado. ¿Por qué no estaba en ningún lado? Porque se quedaban con lo mismo que publicaban todos. Que Griezmann es la gran figura de Francia, en la Eurocopa la rompió, que Kanté es un motorcito y hay 8000 frases destacando lo bien que jugaba. Veía que había algo más, veía que había otro costado. Y cuando llegó la repercusión en este hilo, supe que había algo para hacer. Pueden ver fácilmente la diferencia. Comparen el de Francia, 242 retweets, 600 me gusta, y miren este. Acá se empezaron a meter los medios. Desde Infobae difundiendo a través de una situación muy particular, que no viene al caso. Desde Juan Pablo Barsky comentándolo en la previa de Brasil-Bélgica en DirecTV Sports. Desde la oportunidad de que Matías Martín lo comente en su programa de radio, que es un programa de variedad, no es especialista en lo deportivo puntualmente, hasta la difusión de youtubers, personas que desinteresadamente empezaron a ayudarme a difundir este contenido. ¿Qué contaba acá? Bélgica, un país completamente dividido política, económica y territorialmente. Hay muchos sectores que no se ponen de acuerdo entre sí en un sistema de gobierno, en general tiene muchas problemáticas. El único tema que los unió realmente fue un proyecto futbolístico. Básicamente ahí conté cómo se ideó, quiénes fueron los autores, quiénes fueron los grandes jugadores que surgieron de eso. Y todo sin Argentina en el Mundial. Estaba aprovechando que en ese momento el tema más debatido en redes fue que Argentina no tenía un proyecto mundialista. No tenía una idea de juego sostenida a largo plazo. Estas son estadísticas básicas para ir cerrando. Esto lo logré sin ningún tipo de apoyo económico, sin ningún tipo de sostén atrás que me enseñe o que me ayude, simplemente cuestiones de edición, de qué videos utilizar, qué videos no utilizar, consejos. Fue a prueba y error, fue intento. Fue lo que había hecho en deporte interno antes y que pensé que iba a retriunfar y no pasó. ¿Por qué? Porque llegado un momento vas aprendiendo, vas agarrando herramientas, vas entendiendo que hoy el periodista es un hombre orquesta, tiene que dominar la mayor cantidad de herramientas, aptitudes posibles para desempeñarse en la actividad. Sea a prueba y error, o sea a través del estudio, o sea a través del laburo sostenido en un medio de importancia. Cuando llega a Fox, empecé a entender algunas de esas cosas. Y algunas cosas que había hecho por cosa mía, por qué sé yo, intuición que uno tiene o lo que sea, las empezaba a confirmar a través del trabajo con gente que te empieza a editar, con gente que te empieza a decir, che, tené cuidado con esto, ¿por qué no lo encarás por acá que es más importante, es más destacado? Y la gente de Fox, en particular, Fox Sports, me hizo entender algunas cuestiones que fueron aplicadas luego en la Superliga. La Superliga tiene ya alrededor de 7 hilos escritos en Twitter a partir de historias muy particulares. ¿Jugaba San Lorenzo, por ejemplo? Bueno, lo que hacíamos particularmente era contar qué pasó con el San Lorenzo histórico de 2014 que ganó la Copa Libertadores. Las historias atrás, utilizando un documental espectacular que hizo de la cadena en su momento. Teníamos que hablar de Estudiantes Boca. Bueno, recordemos el campeonato que pierde Boca históricamente, que pierde el tricampeonato, en las últimas fechas luego de que el Estudiantes de Simeone gane 10 fechas consecutivas siendo arrasador. Empezar a investigar aquellas cuestiones que van más allá del presente, de Tevez, de Pavón. Eso lo vemos en todos lados, hay que tratar de buscar un costado. Y Twitter hoy en día tiene un público que es increíblemente receptivo para cuando le presentan productos elaborados. Hay una estadística que me sorprendió mucho, ya vamos cerrando. La firma AdGlow comentó que el 80% de las 335 millones de usuarios de Twitter comentaron, aunque sea una vez, sobre el Mundial. Es decir, el 80% de los internautas, que las personas que se metieron activamente a Twitter, estaban hablando del mismo tema. Empezar a entender ese tipo de cuestiones sirve para aplicarlo en hilos deportivos. Y hoy en día, seas la BBC de África comentando el asesinato de unos nenes africanos, o seas Narda Lépez
en un tema mucho más banal, pero muy interesante para la gente de Twitter, como es recetas de cocina, hay un abanico de respuestas a las necesidades de la gente. Es lo que todos buscamos, me parece, es jugar con la disputa y la tensión de las personas en las redes sociales. Lo logré de una manera muy básica en las redes sociales, se puede hacer de otra manera con un contenido mucho más profesional y mucho más elaborado.